Bien, dadas ya las tres acciones básicas de controlador, proporcional, integral y derivativa, ahora ellas se pueden combinar. Realmente las combinaciones, una de las más típicas es lo que se conoce como el controlador PI o control proporcional integral, que básicamente lo que hace es que combina la acción proporcional más la acción integral, dando lugar a este controlador que tendría esa función de transferencia. Que esto si lo desarrollamos, pues da lugar a esta función de transferencia. Esta función de transferencia, que si nos damos cuenta, pues tiene un 0, una ganancia y un integrador. Además, de hecho, este es el que más se utiliza en la industria. Cuando tiene un controlador P y D, puede anular alguna de las acciones, la derivativa, la integral. Generalmente la proporcional siempre está y la integral casi que siempre también. Al tener un integrador, el controlador ya es tipo 1. Entonces, como tiene acción integral, ya sabemos que tiene las ventajas de conseguir, si el sistema de control en lazo cerrado es estable, error de posición nulo y rechazar perturbaciones de carga de tipo escalón. Además, al añadir un 0, con eso se consigue también que la respuesta sea un poquito, la respuesta transitoria mejore y mejorar también la estabilidad del sistema. Además, al tener dos parámetros ahora, 2 grados de libertad, pues se pueden cumplir más especificaciones. Que por ejemplo, en comparación con el controlador proporcional o el controlador integral, que solamente tienen un parámetro, o el derivativo, que solamente tienen un parámetro que ajustar. Bien, otro controlador también típico es el controlador PD, que sería la suma del control proporcional más el error derivativo. Esta sería la ecuación en el dominio temporal y su función de transferencia pues sería esta de aquí, que básicamente es un 0 con una ganancia. Vuelvo a repetir, desde el punto de vista de implementación real, esto aquí tiene que estar dividido al menos por un polo que sirva para la implementación real y aparte para filtrar la acción derivativa para no amplificar el ruido de alta frecuencia. Como el controlador en cualquier caso no añade un integrador, no es tipo 0, no consigue o no te asegura que el error de posición vaya a ser nulo. Si el error de posición es nulo será porque el proceso que estás controlando será tipo 1. Y lo que tampoco consigue, como el controlador es tipo 0, es que se rechacen con error nulo las perturbaciones de carga de tipo escalón. Una de las razones por usar también la acción derivativa se muestra en esta gráfica de aquí. Imaginaos, por ejemplo, que yo tengo un controlador PI y tengo aquí la evolución del error en función del tiempo en dos casos diferentes. Bien, aquí tengo esta evolución del error y resulta que el área que hay bajo la curva es 1 y esta sería, mi acción integral sería proporcional a esa área de la curva. Eso sería la acción integral. Y por otra parte, el error ahora mismo tiene este valor de aquí, multiplicado por la K sub P, me daría la acción proporcional. En el ejemplo de la derecha, resulta por casualidad que esta es la evolución del error y el área que hay bajo la curva, que está sombreada, es exactamente igual que la que hay a la izquierda. Con lo cual, la acción integral sería la misma. Y resulta también que en este instante último, el valor del error es el mismo que este que hay aquí. Con lo cual, si tenemos la misma K sub P, la parte proporcional va a ser también idéntica. O sea, en ambos casos, con un controlador PI solo estaríamos aplicando la misma señal de control en ambos casos. Lo cual parece que no tiene mucho sentido, viendo que aquí el error está disminuyendo y aquí el error está creciendo. Esa tendencia, quien lo tiene en cuenta, es la acción derivativa, que como es proporcional a la derivada del error, aquí vería que la derivada es negativa y multiplicada por la ganancia derivativa nos daría un valor negativo, o al menos un factor negativo, y aquí, viendo que la derivada es positiva, pues daría una componente positiva. Entonces ya la señal de control, si incluyésemos aquí acción derivativa, sería distinta en ambos casos. Esa es una de las razones de añadir la acción derivativa. Y eso generalmente pues, suele hacer que el sobrepaso de los sistemas sea un poquito inferior y ganar incluso en rapidez a la hora de llegar a la referencia. O al estacionario, al menos. Pues bien, cuando mezclamos las tres acciones de control, lo que tenemos es el controlador PID. Acción proporcional, acción integral y acción derivativa. Esta forma de indicar los controladores P y D de forma separada
es lo que se conoce como estructura paralela, ¿vale? Esta sería en el dominio del tiempo, la ley de control, y si sacamos la función de transferencia, que sería esta de aquí, y la operamos para ponerla como una fracción, nos queda esta función de transferencia, que como vemos tiene un integrador, una ganancia y dos ceros, porque el numerador es de segundo orden. Aunque en la práctica sabemos que como hay acción derivativa, aquí habría que añadir al menos un polo que sirva para filtrar la acción derivativa, y entonces ya sería grado 2 arriba y grado 2 abajo, y sería realizable, porque si no, sigue siendo realmente físicamente no realizable. Y bueno, pues está este controlador, el controlador PID, que combina las tres acciones de control: la acción proporcional, que es, digamos, proporcional al error actual, al presente; la acción integral, que es acumulativa y tiene en cuenta los errores pasados y que hace que al final en el estacionario se consiga que el error sea nulo; y la acción derivativa, que tiene más bien un carácter anticipativo, que tiene en cuenta la tendencia futura del error y que se anula pues, cuando se llega a un valor de error constante, pero que no te asegura que siga error de posición, que te consiga error de posición nulo. Lo que pasa es que el PID, al tener acción integral, pues sí lo consigue. He dicho antes que esta forma de aquí era la forma paralela. Hay otras formas de representar el controlador PID. Esta de aquí es la que se conoce como forma no interactiva desacoplada, que es la que generalmente se encuentra más en la literatura. En este caso, se pone de esta manera: la acción de control es igual a la ganancia proporcional multiplicada por el error más 1 partido de t sub i integral del error más t sub d por la derivada del error. Esta t sub i se conoce como la constante de tiempo integral y esta t sub d como la constante de tiempo derivativo. Realmente, si multiplicamos esta k sub p y la metemos aquí dentro, aquí me quedaría k sub p, aquí me quedaría k sub p y aquí me quedaría k sub p. Pues bien, esto de aquí sería el equivalente a ki y esta k sub p por t sub d sería el equivalente a k sub d. Y nos quedaría esta forma que teníamos aquí, que era la forma paralela. Generalmente en los controladores comerciales lo que se pone, lo que se configura con los botones suelen ser estas constantes de tiempo. Y además son positivas, no pueden ser negativas. Entonces eso lo que hace, cuando estas constantes de tiempo son positivas, es que los ceros que tiene esta función de transferencia del controlador están restringidos a estar en el semiplano izquierdo. Bien, como he dicho ya antes, con un controlador PID, pues tú puedes anular acciones y quedarte. Si anulas la acción integral y la derivativa, pues te quedas con un control proporcional. Si anulas la derivativa, te quedas con un controlador PI. Y si anulas la integral, te quedas con un controlador PD. La I sola no se suele utilizar y la D sola nunca, nunca, nunca. Entonces, bueno, dependiendo si se configuran las ganancias derivativas integrales o las constantes de tiempo integral o derivativas, pues bueno, la K sub D y la T sub D se ponen a cero para anular la acción derivativa, da lo mismo. Cuando queremos anular la acción integral, o se pone la K sub i a cero o la T sub i a infinito, porque recordemos que era 1 partido por T sub i integral del error. Entonces, si queremos anular la acción integral, si esto es infinito, esto se queda que es nulo. Que generalmente no se puede poner infinito, sino que se pone el valor más alto posible, o a lo mejor te viene para habilitarla con un enable o alguna cosa así. Bien, vamos a ver un ejemplo con lo que sería la planta o la función de transferencia de control de velocidad de un servomotor, un motor de continua, a través de su tensión de entrada, dado por esta función de transferencia. Y en un principio, lo que hacemos generalmente, que sirve un poco de forma de, digamos, un poco por prueba y error, de un primer intento de ajustar un PID, de así de manera muy rutinaria, sería: primero se le añade la acción proporcional, en este caso, y la vamos aumentando hasta que conseguimos que el sistema pues tenga una respuesta suficientemente rápida. Como este controlador de aquí, o sea, este proceso de aquí es tipo 0, no, sabemos que no vamos a conseguir un error de posición nulo. Entonces, bueno, aquí en la gráfica de abajo en azul se muestra la respuesta cuando queremos controlar este proceso con alimentación unitaria utilizando un controlador proporcional con K sub P3. A la izquierda se muestra lo que sería un rechazo de perturbación de carga y a la derecha se muestra lo que sería un salto en la referencia de 1. Entonces vemos que la perturbación de carga no se rechaza porque estábamos en 0 y nos quedamos en 2, lo cual tiene lógica porque el controlador es tipo 0,
Y en el caso del seguimiento de la referencia, pues bueno, tenemos una respuesta transitoria y a partir de aquí pues se queda ya más o menos el error constante y no llega a tener un error nulo, porque la función de transferencia de lazo abierto que tendríamos en este sistema pues sería tipo 0. Pero podemos considerar que con este tiempo de respuesta pues ha llegado el estacionario en torno a este valor es lo suficientemente rápido. Ahora, ¿qué haríamos? Ahora añadiríamos la acción integral. E iríamos aumentándola hasta que no se volviese muy oscilatorio. En este caso, al aumentar directamente, al implementar y añadir la acción integral, vemos en la línea roja que la respuesta se vuelve muy oscilatoria. Ya hemos dicho antes que la acción integral, como ponga una KSUI muy elevada, te puede hacer que la respuesta transitoria sea muy mala. Eso sí, fijaros que ya conseguimos que se rechace la perturbación, solo que tarda mucho en rechazarla, pero se rechaza, aquí se vuelve otra vez a 0, y conseguimos que se siga la referencia de tipo escalón con error nulo. ¿Qué se hace ahora? Pues se añade la acción derivativa, añadimos la acción derivativa. Y al añadir la acción derivativa, generalmente lo que se suele hacer es que se amortigua la respuesta y se hace que sea incluso un poco más rápida. Y vemos que, por ejemplo, aquí la línea amarilla, que sería ya con un controlador PID, ha desaparecido todas estas oscilaciones, se ha amortiguado la respuesta, más como tiene acción integral, sigue teniendo error de posición nulo y además con una respuesta mucho más rápida, porque ya en torno a este punto de aquí ya hemos llegado al estacionario. Y aquí algo parecido ocurre con lo que sería el rechazo de la perturbación de carga, que se amortigua mucho la respuesta, se estabiliza, ya es estable, pero se consigue, digamos, amortiguar más y que se consigue que tenga una respuesta más rápida. Entonces, bueno, a la hora de hacer un ajuste de controladores PID, así un poco por prueba y error, que nosotros veremos otras técnicas, en la mayoría de los procesos industriales se puede seguir más o menos las reglas que aparecen en esta tabla, que esto no son verdad a ciencia cierta, pero se suelen cumplir porque la mayoría de los procesos industriales ya decíamos que se suelen aproximar por sistemas de primer orden o de segundo orden, y bueno, más o menos esto se cumple en muchos casos. Aquí básicamente lo que tenemos es la acción proporcional, aquí la acción integral y aquí la acción derivativa. Entonces, ¿qué pasa si aumenta cada una de estas acciones y cómo afecta a estos parámetros que salen aquí en la tabla? Pues bien, generalmente, si aumenta la acción proporcional, lo que es la estabilidad se reduce. No siempre tiene por qué ser así, a veces que no le afecta, pero ya decíamos que si a lo mejor hay un sistema de orden superior, si aumenta mucho la ganancia, puede hacer que el sistema se vuelva inestable. Si la acción integral crece, pues la estabilidad generalmente también se suele reducir por lo mismo. Disminuir la TSUI es lo mismo que aumentar la KSUI, por la misma razón que el control proporcional. Y generalmente si aumenta la acción derivativa, lo que suele pasar, quitando el tema del ruido, es que la estabilidad sí mejora. En cuanto a la velocidad, que esto más que a velocidad se refiere a la agresividad de la respuesta transitoria, si aumentan las acciones de control, se suele hacer más agresiva la respuesta transitoria. Si aumenta demasiado. En cuanto al error estacionario, el control proporcional sabemos que no lo elimina de por sí, el integral sí lo elimina y el derivativo tampoco lo elimina, porque son tipo 0 y el único que es tipo 1 es la acción integral, ¿no? En cuanto al área del error, pues es verdad que cuanto, digamos, más aumenta las acciones de control, pues lo normal es que si se llega antes al valor estacionario o a lo que sería la referencia en sí, pues se reduce, ¿no? Y bueno, aquí pone que se reduce hasta cierto punto porque no puede llegar, llega un momento en el que si aumenta mucho la ganancia integral, como se vuelve la respuesta más oscilatoria, pues tendría, digamos, una integral del error mayor. Aquí en cuanto a la perturbación de control, esto se refiere al salto que se produce en la señal de control cuando hay un cambio en la referencia. Si hay un cambio en la referencia, el error cambia de ser, estamos en un estacionario con error nulo, si se produce un cambio en la referencia, pues hay un cambio brusco en el error. Entonces ese cambio brusco en el error se traduce en un cambio brusco en la acción de control, en el control proporcional, también a un cambio muy brusco en la señal de control debida a la acción derivativa, y en la integral, como es del error, y lo está integrando, se produce aumenta, pero no aumenta de forma brusca, sino que el cambio de la señal de control debido a la acción integral, aunque haya cambios bruscos en la referencia, o saltos escalones en la referencia, aumenta gradualmente. Y luego, por último, comentar en cuanto a la estructura escogida, que hemos dicho que estaba la paralela
y luego la no interactiva, básicamente eso influye, aparte de que nos den K sub I, K sub D o T sub I, T sub D, como T sub I y T sub D suelen obligar, en los controladores se obliga a que sean positivas, eso hace que los ceros estén en el semiplano izquierdo. Pues bien, hay una relación entre T sub I y T sub D que nos dicen cómo son los ceros, ¿no? Si T sub I, que es la constante de tiempo integral, es mayor que 4 veces la constante de tiempo derivativo, tenemos dos ceros reales y distintos. Los ceros me refiero a los ceros que tiene el controlador P y D. A estos ceros de aquí. Aquí tendrá dos ceros. Pues esos ceros son reales y distintos si se cumple esta condición. Cuando T sub I es igual a 4 veces T sub T, tenemos un cero real que es doble, y cuando T sub I es inferior a 4 veces la constante de tiempo derivativa, tenemos ceros complejos conjugados. Y siempre en el semiplano izquierdo. Con la forma paralela del controlador P y D, como aquí que estas ganancias K sub P, K sub I, K sub T podrían tener incluso signos distintos, ahí los ceros pueden estar en cualquier lugar, tanto en el semiplano izquierdo como en el semiplano derecho. Aunque meter cero en el semiplano derecho generalmente no es algo que tenga muchas ventajas, por eso no se suele hacer. Y bueno, para terminar, comentar lo que sería el tema del efecto Windap. Decíamos que la acción integral tiene un inconveniente y es que produce el efecto Windap. Ese efecto se produce debido a las saturaciones que hay en los actuadores. La señal de control tiene un máximo y un mínimo. Entonces vamos a comentarlo. Para intentar explicar en qué consiste ese problema. Aquí voy a representar lo que sería la variable controlada y por aquí voy a representar la señal de control U. Bien, vamos a suponer que estoy controlando un motor, la velocidad de un motor, la referencia inicialmente es esta, luego va a cambiar aquí a un valor alto y luego por aquí la disminuimos. Bien, vamos a suponer que yo estoy aquí, se produce ese cambio en la referencia, en principio yo tenía mi señal de control en un valor más o menos estacionario, y ahora aquí cuando se produce este cambio en la referencia, mi controlador produce un cambio en la salida, pero por la razón que sea, le da una referencia demasiado alta y mi sistema, por la razón que sea, no es capaz de llegar a esa velocidad, sino que se queda ya aquí con un valor máximo. Aquí, por cierto, voy a poner lo que sería, esta sería la U máxima. Entonces esto crecerá, pero más o menos en torno a este punto de aquí, he llegado a mi señal U máxima y yo me quedaba ahí con una salida que no llega a la referencia. Entonces se mantiene un error constante. Como ya esto, aunque yo lo aumente, está saturado por lo que es la señal de control, es la máxima, eso se queda saturado, entonces el error es constante. ¿Qué pasa? Que si yo tengo acción integral, un error constante, la acción integral seguiría integrándolo. Y la integral de una constante es una rampa. Entonces esto seguiría creciendo con una rampa. Ahora resulta, esta señal es interna del controlador. La que yo le estoy dando realmente al proceso, la que mando aquí, sería esta. Porque no puedo más físicamente. Pero internamente el controlador, al tener acción integral, seguiría integrando el error y su señal interna, la que estaría por aquí, antes de la saturación, sería muy elevada. Ahora resulta que aquí cambio la referencia y le doy el salto hacia abajo. Y ahí sí es capaz de llegar mi sistema. Luego yo lo que quería es que esto hiciera algo así. Pero ¿qué pasa? Que a partir de este punto hemos dicho que internamente el controlador, la señal de control debido a la acción integral, ha ido integrando ese error. Ahora resulta que el error se vuelve negativo. Porque ahora al dar esta referencia, yo estaba aquí con esta salida y ahora la referencia está por debajo. Luego ahora hay un error negativo. ¿Qué ocurre ahora? Que mi señal no está aquí, en el U máxima. La real sí, pero la interna del controlador está aquí arriba. Entonces ahora empiezo a integrar en negativo, pero no desde aquí, sino desde aquí. Entonces ahora empiezo a integrar en negativo, tengo otra vez
esto no haría esto de aquí, sino que se quedaría todavía en el mismo valor. Como ahora sigo teniendo un error constante pero negativo, integro en negativo. Y hasta que la señal interna del controlador no llega a este punto, que es el de la U máxima, yo aquí sigo teniendo la salida sin cambio. Y ahora en este punto, ya la señal de control que mando, porque hasta ese momento estaba en la U máxima, disminuiría. Disminuiría y entonces ya aquí llegaría la referencia. Pero todo este tiempo que estaba aquí ha sido un tiempo que he perdido. Porque si yo hubiese estado con mi señal de control aquí, si desde aquí, cuando se ha producido este cambio de la referencia, hubiese hecho así, esto hubiese cambiado directamente y hubiese ido a la referencia. Entonces, todo este tiempo que he perdido aquí, este transitorio que se ha dado hasta que ha reaccionado mi controlador de forma real, ese es el efecto Windad. Y se produce porque si no tienes en cuenta que las acciones integrales integrarían el error cuando tienes situaciones, por ejemplo, como esta, en la que se queda un error constante por la razón que sea, luego tiene que integrar el negativo y entonces da lugar a transitorios, que en este caso ha tenido esta longitud, pero podría ser más largo si se queda más tiempo antes de que se vuelva a dar el cambio en la referencia. Entonces esos transitorios indeseados que se dan, que sería como que el controlador no reacciona lo rápido que podría, pues son problemas que se tienen que tener en cuenta a la hora de implementarlos de forma práctica. Ya digo, en los comerciales generalmente lo que se suele hacer es que cuando llega a la U máxima haces que la acción integral deje de integrar y entonces esta subida hacia arriba pues no se produce, sino que te quedas con que la señal interna del controlador y la saturada, la real, son la misma. Entonces hace esto y reacciona rápidamente. Pero si lo programas tú desde cero, eso habría que implementar mecanismos que se llaman mecanismos de protección anti-Windad. ¿Vale? Eso se sale un poco ya de la asignatura. Y con eso un poco pues terminaríamos lo que serían algunos aspectos principales de los controladores PID.